¿Quiénes tenemos hoy día aquí con nosotros? Y que esperamos que vuelvan a participar, ojalá, en nuestro club para aportar con su reflexión, con sus ideas, para que este grupo efectivamente pueda continuar siendo un grupo de acción política. Patricia Rada, abogada, levante la mano, Patricia, por favor. Ahí está Patricia. Patricia Rada es abogada constitucionalista, es independiente y va en la lista Aprodignidad en el cupo de independientes de Revolución Democrática. Entiendo que tenía un partido en formación, me informaba Bárbara, de Convergencia Social, y trabajó en la Corporación Humanas, en el Instituto de Derechos Humanos, y fue directora regional del Registro Civil y CEREMI de Justicia y Derechos Humanos. Eso, entiendo, Patricia, en la región misma donde ahora eres candidata. Efectivamente. Ya. Eso además de la práctica profesional libre. De acuerdo. O sea, ella ha sido funcionaria pública en la región. Camilo Ampuero, que figura como Adriana, pero le dicen Camila, es independiente, va en la lista de independientes insulares. Insulares e independientes. Fui informado que se llamaban independientes e insulares. Bueno, supongo que no alterará el producto. Mujer chilota, más de 10 años, vocera del movimiento Archipiélago Soberano. Aquí entre nosotros hay un socio, un miembro del club, que es Jorge Giver, profesor de la Universidad de Valparaíso, que propone la existencia de un régimen federalista para Chile y no un régimen republicano unitario. Bueno, ella se ha caracterizado por luchar por los recursos naturales, por la descentralización, y ha llevado las demandas quiere llevar a la Constitución las demandas de estas asambleas y cabildos. Mariela Núñez es también candidata independiente de la lista Independientes Nueva Constitución. Mariela Núñez, nada menos, ¿dónde está Mariela? ¿Puede levantar la mano? Mariela, gracias. Ya, Carmen Santana entró con canto también. Bienvenida. Mariela es doctora en Ciencias Forestales de la Universidad Austral y además bióloga de la Pontificia Universidad Católica, magíster en Ciencia con mención en Ecología y Biología Evolutiva, además de la Universidad de Chile. O sea, la Católica, la Chile y la Austral. Y tiene postdoctorado, estudio ecológico, Instituto de Ecología y Biodiversidad, investigadora de ecosistemas del archipiélago, miembro del directorio de la Fundación Senda Darwin. Qué interesante, Senda Darwin, o sea, el recorrido de Darwin. Qué interesante. Y ganadora del premio Ciencias, premio L'Oréal Mujeres en la Ciencia. Ese entiendo que es un premio francés, ¿no? Internacional. Y el premio... Es internacional, pero tiene una versión chilena también. Una versión chilena. Y el premio Ciencias en Parques Nacionales, liderado por el Servicio Forestal en la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Y ha sido destacada en el 2009 como Líderes Jóvenes de Chile. Tenemos un equipazo de lujo hoy día para conversar con nosotros. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación que también organizó Bárbara Galetti. Rosabeth Muñoz, poeta, profesora, chilota, nominada al Premio Nacional de Literatura en 2020, candidata constituyente por la lista del apruebo. Y bueno, se declara que su idea central es el buen vivir y que el ser humano se construya desde el ser y no del tener.
y tiene otros planteamientos que los expresará ella de mejor manera de lo que yo podría resumir y que puedo deformar. Muy bienvenida, gracias por haberse hecho el tiempo, Rosabetti, de haberse incorporado antes de la hora que la esperábamos. Bueno, somos 27 personas que estamos interesados en escucharla y Bárbara está grabando esto para que lo podamos difundir después como los que conocen todos estos sistemas eléctricos que yo jamás conoceré. ¿Quieren partir ustedes en algún orden o lo designo yo? Patricia. Designación, parece. Muy bien. Entonces, Sí, Patricia, mejor lo seguimos. entonces, Patricia, adelante. Después le damos la palabra a Camila, después a Mariela y después a Adriana, por favor. ¿Perdón? ¿Perdón? Adriana, Ah, es que me dijeron, soy Adriana. sí, es que me dijeron que te conocían como Camila y entonces yo lo estaba haciendo por una gentileza hacia ti de decirte Camila, pero Ah, efectivamente sé que te llama Adriana Camila. Entonces te voy a decir Adriana. sí, Adriana. Ya. Gracias. Entonces, ¿Patricia le gusta que le digan Patricia? Me gusta que me digan Patricia. Casi todo el mundo me dice Pati, pero podemos entrar en confianza más adelante. Ya, pero no le voy a decir Camila. Patricia entonces. Patricia, Súper. Adriana, Mariela, Rosabetti. Adelante, sus 10 minutos, Patricia. Muchas gracias, Tocayo. Si escuchan una música de fondo, es mi hijo, por si acaso. Quizás canta bien, quizás no tanto, pero está a cargo de un autorresponsable, así que no se preocupen. Bueno, yo soy Patricia Elena Rada Salazar, soy abogada constitucionalista, como dijo Patricio. Soy defensora de los derechos humanos, soy mamá feminista. Además, tengo un par de emprendimientos. Soy librera, tengo una librería que vende libros, no artículos de librería. Tengo un estudio jurídico que también es un emprendimiento en sí mismo, como sabrán ustedes. Durante años participé como independiente en el mundo de la toma de decisiones a nivel regional. Fui directora regional del Registro Civil y Seremi de Justicia y Derechos Humanos de manera independiente. No tenía militancia política en esos tiempos. Y la verdad es que desde esa experiencia me di cuenta que no había muchas posibilidades de sacar adelante los proyectos que uno presentaba, que uno levantaba con la comunidad, si no había un equipo de fondo, si no había más gente apoyando estos proyectos en distintos niveles. Y por eso es que después decidí unirme a lo que hoy día es Convergencia Social, y que es un partido en 4 o 5 regiones del país, pero acá en la región de los lagos todavía no lo es, por lo tanto aún mantengo la calidad independiente, no por gusto, me gustaría ser militante de Convergencia Social propiamente tal, porque creo que los partidos políticos son necesarios en una democracia robusta y que el problema que tenemos hoy día es la forma en que se han compuesto y descompuesto los partidos políticos. Soy candidata hoy día a la Convención Constitucional representando a este trabajo colectivo que llevamos durante muchos años haciendo. De hecho, con Adriana nos conocemos también desde hace años cuando compartimos algunos espacios de trabajo y militancia en su minuto. Y bueno, y desde el año 2010, cuando yo estaba cursando mi magíster en Derecho Público y Litigación Constitucional, empecé a cuestionarme cómo era posible que lleváramos 30 años con la Constitución de la dictadura y no hubiéramos planteado la necesidad de sentarnos a conversar y preguntarnos, ¿estos son los principios que realmente queremos que nos rijan? Y de hecho me acuerdo que escribí una columna en ese año que se titulaba 30 años de la Constitución de la dictadura y aún nada sobre participación. Y gracias a eso y la fortuna que tuve de conversar y trabajar un tiempo con Claudio Fuentes, él me invita después a una instancia que es donde surge Marca tu voto por una asamblea constituyente en el año 2012. Y desde ahí partimos ese trabajo promoviendo el debate sobre la necesidad de una nueva constitución dialogada, participativa y democrática. Entonces hoy día ustedes comprenderán que esto es emocionante para mí, tremendamente importante. Creo que hay mucho en juego.
no solo para nosotras y nosotros que estamos hoy día acá, sino que para las generaciones que vienen, y también a nivel mundial. Creo que tenemos la posibilidad de dar un ejemplo importante para todas las mujeres del mundo, si es que nuestra convención constitucional logra sacar una constitución feminista, moderna, democrática y representativa del pueblo. Vamos a abrirles las puertas a muchas mujeres en el mundo, y por lo tanto desde ahí también creo que tenemos una responsabilidad remarcada. Pero además de todo esto, yo pensé mucho si ser candidata o no a la Convención Constitucional. Creo que no es fácil asumir la exposición pública, yo ya la tuve un tiempo y no es fácil, pero también en este tiempo yo fui mamá, y la verdad es que no toleraría que mi hijo creciera en un Chile como este, tan desigual, tan distinto para unos dependiendo de dónde nazcas. Y es por él que también decidí asumir este desafío. Él tiene hoy día 2 años, así que por eso les digo, es intensa la vida con teletrabajo, pandemia, candidatura y un niño de 2 años, pero también él es la razón de por qué quiero un Chile mejor. Nosotros tenemos un diagnóstico de que hoy día estamos viviendo y estamos muy acostumbrados a una cultura de la desigualdad, del abuso, donde hay letras chicas, siempre que uno dice, no, pero yo tengo derecho a esto. Sí, pero no en estas circunstancias, no en estas condiciones, no sé qué, acá no se aplica porque acá no tenemos la oficina, etc. Y desde ahí nosotros creemos en que nuestro programa, que la verdad es que creemos que es un programa bien completo y que pueden encontrar en nuestra página web, bueno, por supuesto que también en el CERVEL, hemos logrado como apilarlo en 5 pilares para poder explicarlo más brevemente, y que tienen como trasfondo el cambio del modelo actual en el que vivimos. Necesitamos, en primer término, cambiar la dinámica de la relación entre el Estado y la ciudadanía, y por supuesto, entre la ciudadanía. Y esto implica también, por ejemplo, pasar a un Estado cuidador, que se haga cargo de las personas, que sea la persona la que sea el centro el sujeto de cuidado del Estado. Y también que esto implique reconocer efectivamente los derechos fundamentales para una vida digna. Esto tiene que ir de la mano, sí o sí, con acceso a un sistema institucional adecuado para asegurar ese ejercicio efectivo. Por supuesto que también queremos establecer una constitución feminista, entendiendo el feminismo también como una línea sociopolítica y filosófica que busca la igualdad, más allá de que hay varias ramas, filosofías, derivaciones propias dentro del feminismo. Y creemos en la democratización del poder, en fortalecer los territorios y el medio ambiente. En este sentido creemos que también nuestra región tiene, y hablo de la región más que el distrito, porque creo que hay una discusión sobre la distribución territorial y política importante, ¿no?, que vamos a tener. Necesitamos buscar un punto de equilibrio y de equidad entre el mundo rural y el mundo de la ciudad, el mundo urbano, que nos permita asegurar acceso a servicios básicos y protección del medio ambiente. Y obviamente la protección del medio ambiente tiene que ir necesariamente también de la mano con los principios de justicia ambiental y de intergeneracionalidad que tienen que de alguna manera permear todo el sistema político de nuestro país. En este sentido, bueno, como les decía, descentralización es un término que se ocupa habitualmente en la política, más nosotros estamos tratando de plantear el tema desde la autonomía regional, considerando que la Constitución reconoce y distribuye poder. Necesitamos que las decisiones se tomen donde se viven los hechos que lo generan y las consecuencias que de ahí se derivan. De más dar el ejemplo de los permisos de 2 horas que se dieron durante la fase 1 de la pandemia, y que donde son, creo, la mayoría de las otras candidatas que están acá. 2 horas en Chiloé no alcanza para mucho, para moverse de una isla a otra si es que uno tiene que hacer un trámite. Y también, por ejemplo, el sistema de concesión de cárceles. Hoy día la cárcel de Puerto Montt es exactamente igual a la cárcel que hay en Antofagasta, habiendo situaciones climáticas radicalmente distintas, y que genera absurdamente problemas en la dignidad de la vida tanto de las personas privadas de libertad en Antofagasta como en las que están en Puerto Montt, pero por razones diversas, pero derivadas del mismo problema. En este sentido, creemos que tenemos que tener autonomía política, fiscal, pero con un principio importante de solidaridad entre regiones. Apuntamos a un sistema semipresidencialista, pero que considere el federalismo y el parlamentarismo dentro de la discusión.
Yo creo que estos son elementos importantes porque más allá de que no estamos proponiendo necesariamente caminar hacia ese espacio, creemos que hay elementos que, dada nuestra condición geográfica, pueden ser interesantes de evaluar a la hora de la discusión. En términos de salud, que me gustaría hacer una referencia muy cortita, básicamente queremos lo que hemos visto estos días. Desde hace mucho tiempo que los chilenos y las chilenas no hacíamos la misma fila, y hoy día la estamos haciendo para vacunarnos. Y estamos en manos del sistema estatal de vacunación y ha funcionado perfecto. También quería destacar un par de cositas. Antes veo a mi tocayo con una campana amenazadora. Sí, date unos 2 minutitos para terminar en tu exposición. Ya, súper. Y La seguramente apertura va a de la haber, campana. no, seguramente va a haber más tiempo. Súper, No, ya, no, dos puntos entonces no para quise, cerrar. no quise hacerla sonar porque sabía que ibas a entender con solo mostrarte. Sí, no te preocupes. Bueno, creemos que hay dos puntos claves. Por una parte, la mirada desde los derechos humanos tiene que cruzar transversalmente nuestra Constitución, no solo respecto del establecimiento de principios, finalmente determinar el nivel de obligatoriedad de manera explícita a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, sino que también, por supuesto, en el acápite relacionado con las garantías, pero también en esa línea creemos que es importante que debatamos sobre los principios de nuestro sistema de defensa y orden público, que está, bueno, yo hice mi tesis de magíster en eso justamente, y es bastante arcaico, considerando que las relaciones internacionales es bastante lo que ocurría anteriormente. Educación y cultura, no sexista, promover siempre, siempre, siempre la prevención en todo ámbito de cosas, ambiental, respecto de sistemas penales. Acceso a la justicia es un pilar fundamental también de nuestra campaña. Hoy día en nuestra región tenemos un sistema de acceso a la justicia de mentira. Está el título más no la posibilidad efectivamente de acceder. De hecho, el día de hoy, contarles una cosa bien trágica, bueno, no es tan trágica en realidad. Recién el día de hoy, en la ONG de la que yo soy parte, que se llama Acción Constitucional, alegamos un recurso de apelaciones, o sea, de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago, que interpusimos el 18 de mayo del año pasado. Eso no es justicia. Para un recurso de protección que busca justamente asegurar los derechos fundamentales, no podemos hablar de casi un año para la primera instancia, para el primer alegato. Eso, ahí me quedo tocayo, no se preocupe, no me toque la campana. Después seguiré, soy muy buena para hablar, así que gracias. Bienvenida, candidata que no habla, difícil que gane, así que está muy bueno. Da gusto su entusiasmo. Adriana Ampuero, ya fue presentada, miembro de la lista Insulares Independientes. Adelante, Adriana. Mucho gusto, cariños a todas y todos los que nos están viendo. Voy a profundizar en mi presentación, que estuvo un poco errada y corta, pero no hay problema, ahí ocuparé mi tiempo en presentarme. Bueno, yo soy mujer, chilota, egresada de Derecho, estudié Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, una universidad de corte público, reconocida a nivel nacional, de hecho, por la profundización en Derecho Administrativo y en Derecho Constitucional. De ahí probablemente saqué mi interés por este proceso. Soy hija de comerciantes chilotes, soy nieta y bisnieta también de comerciantes chilotes, y probablemente soy de las pocas de mi familia que logró estudiar una carrera profesional. Así que ha sido un proceso bien interesante también a nivel personal el elegir esta candidatura. Yo soy una persona que proviene de las organizaciones sociales y territoriales. De hecho, estas fueron mis primeras incursiones en política. Fui fundadora de la Coordinadora Nacional de Chilotes en el continente, que se encargaba primero de agrupar a los jóvenes que salíamos a estudiar afuera. Los chilotes por lo general tenemos que salir al continente a estudiar porque no hay muchas opciones de estudio acá. Y éramos un grupo de personas que desde sus distintas áreas querían volver a su territorio y aportar en sus territorios. Así que generamos una acción de visibilización de las problemáticas del territorio, particularmente medioambientales y de salud. Trabajamos por mucho tiempo en esto en la época universitaria. Posteriormente, cuando volví para acá,
me sentí un poco encantada también con esta nueva propuesta que era el Frente Amplio, particularmente el movimiento autonomista. Siento que nos ilusionó a varios, entre esas a mí. Fue una experiencia de la que me retiré, no es mi forma de trabajo, tengo una forma de trabajo un poco más horizontal. Tengo la costumbre de trabajar con las organizaciones territoriales, así lo había hecho también en mi época universitaria, y la verdad es que sentí en algún momento que los partidos políticos eran un espacio sumamente machista. De hecho, el Pacto por la Paz lo terminó firmando Gabriel Boric y no Gael Llomas, que era la presidenta de Convergencia Social en ese momento, así que eso ya me hacía mucho ruido. También siento que faltaba mucha bajada territorial, que habían comunales compuestos por muy poquitas personas. Y pienso que este no es un problema particularmente del Frente Amplio, es un problema de los partidos en general. Creo que la ley de partidos es una ley muy nefasta. Probablemente el financiamiento de la política también genera desigualdades muy profundas. Y finalmente en la práctica no era mi espacio, así que me retiré afortunadamente nunca firmé, nunca milité formalmente, nunca firmé por Convergencia Social, lo que me permite hoy en día también levantar una candidatura independiente, pero posteriormente a salirme de este espacio, lo que comencé yo fue un trabajo o una lucha desde la otra vereda, desde la vereda de la independencia, donde conformamos muchas asambleas sociales y territoriales acá en el archipiélago, asambleas que se encargaron de hacer procesos de cabildo ciudadano, y no solo de cabildo ciudadano, sino que de formación cívica. Nosotros sabíamos en las asambleas territoriales que se venía el proceso constituyente y la gente estaba muy poco informada. Así que formamos a más de 1.300 personas en materia constituyente, en sindicatos, en juntas vecinales, en organizaciones de la sociedad civil en general. Y además de esta formación, también nos dedicamos a la defensa de los jóvenes que fueron detenidos en protesta y vulnerados en sus derechos en aquella época, que no fue una realidad ajena acá en Chile tampoco. Hicimos esta pega de forma gratuita y nos permitió también generar un vínculo muy interesante con el estudiantado, que finalmente fue el que levantó las demandas, del 18 de octubre, vínculo que mantenemos hasta el día de hoy. Posteriormente formamos la red de organizaciones sociales, territoriales y asambleas de Chiloé. Esta red la integran varias organizaciones acá, y comenzamos a trabajar en aquello que habíamos recogido en los cabildos, a generar una especie de texto constitucional, pero con las demandas del archipiélago. Y nos fuimos vinculando también con otras candidaturas que finalmente terminaron siendo parte de la lista insulares independientes, que son de Puerto Montt. Y en este texto nos dimos cuenta también que si no lo defendíamos nosotros, desde la vereda independiente no lo iba a hacer nadie. Así que generamos esta lista que se llama Insulares e Independientes, donde cada uno de nosotros tiene una larga trayectoria social, territorial, y hemos estado trabajando por ello, respaldado por esta red, en el caso mío también por Movimiento Archipiélago Soberano, que es un movimiento relativamente nuevo, se formó aproximadamente hace 1 año y medio, 2 años, y también es un movimiento que apunta hacia horizontes soberanos y decolonizadores, del cual soy vocera en este momento. Ese es el contexto de mi candidatura. En relación a la nueva constitución, nosotros lo vemos como una oportunidad, como una chance que se le da por primera vez al pueblo organizado de disputar mediante la independencia la posibilidad de conformar este nuevo pacto social del cual todas y todos queremos ser parte. No queremos una constitución como la del 80 que se vuelva a redactar entre 4 paredes por un grupo de expertos, o en este caso por los partidos políticos, y no exista la voz de las asambleas, de los territorios, de los cabildos. Así que hemos estado luchando muy fuertemente por eso. Tenemos una constitución del 80 muy anacrónica, que tiene un vicio de origen también. Un vicio de origen me refiero a que fue dictada en una época dictatorial, valga la redundancia, y que profundiza mucho la desigualdad partiendo por el carácter subsidiario del Estado. Tenemos un Estado que solamente interviene o actúa cuando el privado no quiere o no puede, lo que significa que los privados finalmente se terminan haciendo cargo de todo, porque el privado siempre quiere y siempre puede. Se termina haciendo cargo de los derechos sociales básicos, y también tenemos una constitución del 80 que está muy al debe
en derechos tan fundamentales como los derechos de niñas, niños y adolescentes. Este es un tema que a mí me interesa muchísimo porque hice mi práctica profesional y mi tesis de grado en esta materia. Así que no puedo creer que la Constitución del 80 no contemple los derechos de niñas, niños y adolescentes. Es una herida, yo creo, para el país. También deja fuera el derecho a la vivienda digna. Somos, junto a Perú, los únicos países de Latinoamérica que no contemplan la vivienda digna en el texto constitucional. Tenemos una constitución que replica un sistema centralista que afecta muchísimo al Distrito 26, del cual somos parte. Los territorios aislados lo sufren en carne propia. Y en este sentido también es menester avanzar hacia autonomías regionales. Y autonomías, me refiero a autonomías políticas, legislativas, y también tributarias. Las empresas que trabajan acá tienen que tributar acá. Tenemos una constitución que probablemente está muy al debe también en materia medioambiental, en materia de recuperación de nuestros recursos naturales. Todas esas son temáticas muy relevantes. Yo estoy muy contenta de que esta constitución se vaya a redactar en paridad también. Creo que vamos a hacer una luz a nivel mundial en esta materia. Espero que las mujeres podamos tener una voz potente ahí dentro. La política no es un espacio que tradicionalmente sea muy amigable con las mujeres tenemos un poco que entrar a codazos ahí en la política, pero creo que tenemos una chance real de escribir una constitución propia del siglo XXI en clave feminista, donde la mujer ocupe el sitial que se merece, donde se consagre el derecho a los cuidados. Las labores de cuidado en Chile las realizan en un 68% de las mujeres. Vivimos en un país donde la violencia machista es muy patente, particularmente en la región de los lagos. Esto es brutal, tenemos índices de violencia intrafamiliar brutales, y en Chile la violencia intrafamiliar la sufren en un 80% de las mujeres, así que vamos a tener que conversar mucho también sobre esta materia en la nueva Constitución. Me gustaría también, siendo yo una persona que proviene de las organizaciones sociales y territoriales, el fortalecimiento de la participación de las organizaciones sociales en la vía nacional. Creo que estamos muy al debe en esa materia, en materia de democracia directa y participativa, y es un tema para la nueva Constitución. Seguramente se me quedan muchas cosas en el tintero, pero cuando nos hagan las preguntas ahí podremos ir respondiendo. Gracias por la invitación al espacio. Está silenciado, parece. ¿Qué oficio tiene? No es la primera vez que me ha silenciado, si quieren. ¿Qué oficio tiene de manejo del tiempo? Porque exactamente sus 10 minutos. Entonces, Mariela Núñez, que fue ampliamente presentada en su momento, pero para los que llegaron muy tarde les digo que doctora en ciencias forestales de la Austral, magíster de la Universidad de Chile en ciencia, bióloga de la Universidad Católica, premiada internacional y nacionalmente, y destacada en los líderes jóvenes del año 2009. Mariela, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Pertenezco a la lista ZA28. Mi nombre es Mariela Núñez Ávila. Comencé mi trabajo de investigación y desarrollo de proyectos en conservación de la biodiversidad en la Estación Biológica Senda Darwin a partir del verano del año 1999. La estación biológica se localiza a 14 kilómetros de la ciudad de Ancud, entre Chacao y Ancud, en la isla grande del archipiélago de Chiloé, región de los lagos. Habito y gestiono un área protegida privada llamada Reserva de Biodiversidad El Encanto, localizada a 1 kilómetro de la Estación Biológica Senda Darwin, en la localidad de El Quilar. Pertenezco a la Junta de Vecinos del Quilar y al Comité de Agua Potable Rural El Quilar. A nivel nacional, en el año 2010, junto a otras instituciones de todo Chile, fundamos la Red de Áreas Protegidas Privadas, así Conserva Chile AG, siendo su presidenta entre los años 2013 y 2014. Actualmente formo parte de la Red de Iniciativas Privadas de Conservación de Chiloé, la Red ICP Chiloé. Y bueno, he asistido en diversas oportunidades a diferentes comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados para la tramitación de diferentes iniciativas legislativas, dando argumentos a favor de la conservación de la biodiversidad y los bosques nativos de Chile.
Durante el año 2014 fui miembro del Comité Asesor de Gobierno para la redacción de la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y el Servicio de Áreas Protegidas de Chile. A nivel provincial, en diciembre del año 2017 fundamos la Corporación Chiloé Patrimonio, organización diversa que trabaja para la conservación del patrimonio natural y cultural de Chiloé, siendo miembro del directorio en el periodo 2018-2019. Actualmente participo en la Mesa de Humedales de Chiloé, Patrimonio de Todos, y en la Mesa Técnica para la elaboración del Plan de Acción Regional del Cambio Climático de la región de los Lagos. Tras el estallido social, participé activamente en el trabajo metodológico, educación cívica y sistematización de los cabildos de la Asamblea Social de Ancud. Y en ese momento constituimos también la Mesa Medioambiental de la Comuna de Ancud. Luego, con un equipo de científicos, realizamos una serie de seminarios presenciales en colaboración con la Universidad de los Lagos, exponiendo a diversos públicos la importancia de tener una constitución ecológica. Actualmente pertenezco a la red de constitucionalismo ecológico integrado por abogados de derecho ambiental y científicos de los ámbitos socioecológicos, cuyo objetivo es estudiar y proponer una redacción en la nueva constitución que garantice la conservación de la biodiversidad de manera transversal a todo su contenido. También pertenezco a la red plurinacional de humedales que formamos ya con candidatos constituyentes de todo Chile, la bancada humedalista. Cuando comenzó la pandemia, continuamos organizando charlas y seminarios online, los que pueden ser encontrados en las páginas institucionales de la Fundación Senda Darwin y del Instituto de Ecología y Biodiversidad. En cuanto a mi propuesta como constituyente, Chile necesita una nueva constitución que tenga la conservación de la biodiversidad como pilar fundamental, de modo de avanzar hacia un desarrollo sustentable. La biodiversidad es la base para el desarrollo social y económico, por ende debe ser considerada de seguridad nacional, lo cual implica un nuevo arreglo institucional, político y administrativo. Cuando hablamos de desarrollo debemos entender que los ecosistemas tienen límites y el bienestar de los seres humanos depende de su buen funcionamiento. Por ende, el manejo de los ecosistemas debe realizarse para asegurar la mantención del funcionamiento de los ecosistemas que permitan proveer la máxima diversidad y cantidad de beneficios para los cohabitantes de los diversos territorios de Chile. La diversidad de ecosistemas y culturas de Chile, desde el desierto más árido del mundo hasta los ecosistemas más fríos localizados en la Antártida chilena, nos indican que debemos dirigir los esfuerzos hacia un federalismo que permita la descentralización y autonomía para la toma de decisiones a nivel regional. Estas macroregiones pueden estar divididas en función de los grandes biomas que existen en Chile, desde el desierto de Atacama hasta la Antártida, reconociendo junto con la diversidad biológica la riqueza y diversidad cultural de los pueblos. En este contexto, el archipiélago de Chiloé debe ser una región autónoma que resguarde la enorme riqueza natural y cultural que posee y seamos los protagonistas de nuestro desarrollo. Las divisiones administrativas deben responder a los límites de las cuencas hidrográficas presentes en cada región o bioma, lo que nos permite realizar un manejo ecosistémico para asegurar las siguientes prioridades: agua para el funcionamiento del ecosistema, agua para el consumo humano, agua para la agricultura enfocada en proveer de alimentos en calidad y cantidad para los habitantes locales, y agua para otras actividades productivas. Cada cuenca debe contar con un ordenamiento territorial y un plan de manejo de los ecosistemas de manera de manejar, conservar y restaurar los ecosistemas para la provisión de múltiples beneficios para la sociedad y cohabitantes. El plan de manejo será adaptativo y puede ir cambiando en función de los resultados observados, para lo cual se requiere un monitoreo continuo de los ecosistemas, con información científica que permita tomar decisiones de mitigación y adaptación al cambio climático. Dentro de cada cuenca, los habitantes deben organizarse en una gobernanza que les permita una toma de decisiones democrática con participación ciudadana vinculante e informada, a través de una educación continua, desde la infancia hasta el adulto mayor, en base a una ética biocultural de respeto con todas las formas de vida y pueblos. El sistema educativo de salud debe ser gratuito y de calidad para todos los habitantes, junto con ser diseñado, planificado y ejecutado con pertinencia biológica y cultural local. Las actividades productivas deben estar sujetas al ordenamiento territorial, estando sujetas a un sistema de evaluación de impacto ambiental que se basa en el principio precautorio. Las actividades productivas deben ser planificadas en cuanto a su tamaño y localización, monitoreando sus efectos a nivel del ecosistema y adaptadas periódicamente, para evitar impactos en la biodiversidad biológica y cultural, junto con entregar toda la información que permita una correcta toma de decisiones en el territorio en donde se emplaza. Todas las actividades productivas deben dejar sus impuestos en los territorios en donde se ejecutan. La colaboración, la reciprocidad, la justicia intergeneracional son principios a los que adhiero. Creo que el desafío más grande es educar, capacitar y fortalecer los cabildos abiertos a nivel local, de modo que los ciudadanos de manera informada puedan ser los protagonistas de la redacción de la nueva Constitución, para que ésta sea realmente una Constitución libre y soberana de los pueblos. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por el esfuerzo de síntesis para hacer esta tremenda presentación de tanta densidad de contenido. Le ofrezco la palabra finalmente, antes de dar paso a las preguntas. Le voy a ofrecer la palabra a Rosabeti Muñoz. Y antes quiero decirle que tomen en consideración, primero, nuestras felicitaciones a Bárbara Galetti, que ha hecho el tremendo esfuerzo de buscar a las candidatas, de pesquisar, de recorrer, de investigar, de convencer y de pedir y ordenar para que puedan hacerse el tiempo en participar acá, aparte de los esfuerzos técnicos que ha tenido que hacer, con la siempre eficiente colaboración de Eduardo Jensen, que está aquí con nosotros. Para quienes no son tan viejos como yo, pero que tengan alguna edad, deben recordar de que él fue el autor de La Bicicleta, era el director de La Bicicleta, fundador de La Bicicleta, el utopista pragmático, y esa línea de búsqueda interior y libertaria en la política también, que ha sido un gran colaborador aquí de la Bárbara para darle tranquilidad a que esto funcione. En segundo lugar, quiero decirles que las invito a las candidatas, también a los miembros que no, a los miembros de este debate que no conocemos y que están aquí presentes, el doctor Ibacache, en fin, y otros que puedan, que quieran escribir. Escriban entre 1 y 2 páginas, no 7, no 5, por favor, para nuestra página web. Ojalá, hay distintas secciones, pero ojalá fuera en la línea de lo que nosotros llamamos aportes de contenidos para la nueva Constitución, es decir, insumos para el debate. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo escribí una cosa que no es más de una página sobre el Estado subsidiario y la necesidad de reemplazarlo, esos conceptos, por un Estado activo. Una página. Ustedes pueden escribir entre 1 y 2 para que podamos tener la opinión de ustedes. Están abiertas para las participantes. Yo he visto las cosas que aquí han dicho y queremos abrirle algo más amplio que los simples 10 minutos que le hemos dado acá. Está abierto para todos. Y el tercer punto es que los que quieran, las mujeres y hombres que quieran participar en nuestro club, en el debate, de manera libre, se incorporan, si pueden van, si no pueden no van, y si se cabrean también dejan de ir, pero exploren qué les va apareciendo el debate en el club, porque nos estamos preparando durante todo este mes de marzo y abril para ver cómo podemos ayudar y colaborar con los distintos miembros de la Convención Constitucional. Entonces estamos trabajando en eso y estamos muy abiertos a escuchar en ese debate. Y el otro punto que tratamos, en el que tiene una especial participación Eduardo Jensen, Pedro Barría y yo, es el de algo que señaló Patricia al comienzo: la importancia que tiene la política, pero la necesidad de modificar las formas en que se hace la política, las conductas que tenemos los políticos, las prácticas de la política. Ese es otro plano en el que nos interesa participar. Sí, estoy consciente, Barbarita. Anuncié que antes para hablar a ella va a participar Rosabeti. Y perdónenme que yo conteste los chats así, pero es que tengo muy poco manejo en esto de estas cosas, entonces cuando aparece el chat me quedo paralizado porque no sé si es algo grave, y esto era una cosa para ayudarme. Rosabeti Muñoz fue presentada ya cuando estaban alrededor de 30 personas presentes. Habíamos dado su antecedente y son libres los 10 minutos para usted. Buenas tardes a todos, a todas los presentes. Gracias a Bárbara por invitar. Se había montado con otro compromiso que tenía, un congreso precioso de
escritores que formamos una agrupación que se llama Los Escritores de Pueblos Abandonados o Abandónicos, que tiene un grado de sentido del humor, pero en realidad trata, casi todas las compañeras que me precedieron hablan del tema de la descentralización, que es fundamental en este pensar un nuevo país. Yo soy ancuditana, mi familia también es de aquí, cerca de Pugueñún, de Huicha. He transitado por varios lugares de Chiloé porque mi papá era carabinero y entonces fue trasladado muchas veces, pero dentro siempre de la isla, del archipiélago. Por eso viví en islas pequeñitas como Quenac, también viví en Talcahué. Y todo eso influyó fuertemente en varias cosas, pero fundamentalmente yo creo en las dos elecciones que hice para mi vida, que son el escribir, el ser una escritora, y no una escritora solamente de cuestiones personales que le sucedan a ella, sino que la escritura pensada como un trabajo profundamente ligado a las comunidades y a lo que le ocurre a una cultura particular como es esta donde nosotros estamos en Chiloé. Quiero decir que se me ha preguntado mucho en este tiempo por qué una poeta, por qué una escritora está planteándose como candidata, qué tiene que ver esto con el tema político, y yo creo que tiene todo que ver. Yo creo que todos los actos que he realizado en mi vida, las elecciones que he hecho, tienen que ver con lo político. Escribir yo creo que es un gesto político, escribir ligado como esto a lo que ocurre y al alma de las comunidades y de lo que le pasa, le sucede y las transformaciones, es un acto político. Permanecer en la provincia y no irse a vivir a las grandes ciudades como para hacer, entre comillas, una carrera, también es un acto político. Y hacer pedagogía, yo creo que es fundamentalmente eso. Yo soy admiradora de Gabriela Mistral, no solo en lo poético, sino que en todo su pensamiento, en esa tremenda dimensión y complejidad que tiene su pensamiento. Ella es como un motor fuerte para haber pensado, ¿cierto?, en esto de que podía aportar en el proceso constitucional. No he salido nunca de Chiloé, salvo en las ocasiones, como también decía delante otra candidata, que uno estamos obligados, los chilotes, ¿cierto? Hemos tenido históricamente que hacerlo, salir de nuestros lugares, de nuestros hogares muy jóvenes para salir a estudiar afuera. Estuve en la Universidad Austral, también estuve en Concepción estudiando un tiempo, y después la siguiente vez que salí fue para vivir en Chaitén, en Palena, que es lo que llamábamos el Chiloé continental, de unas realidades y de de problemáticas que se parecen mucho a lo que vivimos acá en Chiloé. Incluso yo creo que todavía más profundo los problemas de conexión, los problemas de abandono, los problemas de desconocimiento, no solo de lo que se vive en términos de dispersión geográfica y de los problemas económicos que hay, sino que simple y sencillamente desaparecen de la mayor cantidad de las informaciones, hasta de la región, las situaciones que pasan en Palena. Pero yo creo que son todos datos que seguramente podremos conversar después. Yo quiero comentar que durante los últimos 40 años me he dedicado a la poesía. Con rigor y pasión construí un pequeño mundo de palabras reunido en más de una docena de libros, y ese es mi núcleo principal, y allí volveré en cuanto pueda. No inicio una carrera de representación para cargos políticos con esto, aunque respeto profundamente a quienes lo hacen con afán de servicio. Sin embargo, en este momento histórico he considerado que puedo aportar en el proceso constituyente, porque me importa el país que viene y el Chiloé que podemos armar entre todos. En esa coyuntura acepté la posibilidad de ir en el grupo del Partido Liberal como independiente. No he militado en realidad nunca en un partido político. Y así como yo creo que uno de los poderes fundamentales que tiene o lo que yo quiero plantear, es el tema del peso de las palabras. Pienso que es un lenguaje que busque y rebusque en la emoción, en el afecto, en el deseo, ¿cierto? Las formas de decir.
desempolvar palabras desprestigiadas como unión, comunidad, agradecimiento, respeto, austeridad, retribución, memoria. Se trata de una misión preciosa, es constituir lo que queremos, fundar una sociedad distinta, diversa, plural. También en ese sentido quiero hacer un pequeño digresión, ¿no? Cuando se hablaba de la gente que iba a estar dentro de la Constitución, había como una especie de acuerdo general tácito, ¿no? De que tenía que ser gente muy joven. Y conversábamos mucho con los amigos acá de decir que no es un momento cuando uno va a pensar en un sueño de país, el dejar un espacio, ¿cierto?, donde no esté la experiencia también y donde no estén las voces de la gente que tiene una edad ya y que ha vivido una serie de procesos que yo creo que pueden ser muy útiles a la hora de hacer y de pensar un nuevo pacto social. Esta se trata de una misión preciosa, ¿cierto? Y yo pienso que desde mi lugar como poeta, profesor, provinciana, voy a contar lo que lo escribí como un poco de literatura, ¿no? Sueño un país donde todos tengamos un lugar, paritario, plurinacional, sin discriminación por género, edad o origen. Es importante establecer el principio de igualdad y reconocimiento a la dignidad de las personas, contemplando explícitamente que algunos grupos se ven más perjudicados de otros. Sueño con un país que asegure el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Es importante un rechazo frontal a todos los tipos de violencia por motivos de género que pueda guiar la legislación al respecto. Sueño un país que respeta su espacio natural y convive armoniosamente con las especies que no son suyas, sino parte de un ecosistema que a todos nos permite vivir y prosperar. Un país cuyas aguas, todas las aguas, son de todos, sin propietarios ni chilenos ni extranjeros, ni mares ni ríos contaminados por empresas. Un país que apueste por un desarrollo sustentable. Un país que cuide a sus ciudadanos dándole educación pública de calidad, que les garantice una formación y un derecho a la felicidad. Formar armas, como decía Gabriela Mistral, y no trabajadores para la economía o intereses empresariales. Sin colegios que ahonden la desigualdad y la separación entre sus ciudadanos. Entrar de lleno a pensar una educación que piense orgánicamente en otra forma de enseñar, de aprender los saberes y de las comunidades y al mismo tiempo dialogar con el mundo abierto más allá de las fronteras nacionales. Que la educación sea la columna vertebral que nos sitúe en el territorio del futuro sin abandonar la rica cultura ancestral. Un país que cuida la salud pública en todas sus formas antes de la enfermedad y en forma colectiva, recuperando su espíritu, conversando tratamientos con los saberes de la experiencia de otras voces, no solo de la academia occidental. Un país que cree en las decisiones colectivas, territoriales, descentralizadas, que abre la posibilidad de reflexionar permanentemente acerca de las transformaciones que queremos en nuestras formas de vivir. Un país múltiple, que celebre su diversidad y procure las decisiones regionales. Un país que permita a pequeñas comunidades desarrollar su cultura propia. Un país que revise las maneras de habitar ciudades, que procure armonizar los distintos espacios urbanos y rurales, de modo que el factor decisivo a la hora de tomar decisiones sea el bienestar de los ciudadanos y no los negocios. Un país donde carreteras y puentes sean decididos por los ciudadanos en procura de un buen y respetuoso vivir. Quiero pensar en el ejercicio de la memoria como un patrimonio. Más allá de las huellas materiales y de los objetos, que son señas de una determinada cultura y que también son importantes, pienso en las manifestaciones afectivas, emotivas, que fueron formando nuestra trama cultural. Todos esos elementos que parten de la gente y han dado cuerpo a imaginarios, formas de entender el mundo y cómo dialogan con otros modos de ser y de vivir. Pensando en una nueva constitución se me ocurren planteamientos como privilegiar el cooperativismo, un país que no fomente la competencia y el individualismo. Sueño un país que privilegia otra manera de ser humano, donde lo más importante es la persona que los bienes, y más importante es armar formas de ser con los otros, una celebración de estar juntos, una forma de resolver los problemas en forma comunitaria. Un país en que jubilar recupere la alegría inicial de celebración por la hora del descanso, luego de haber participado en las tareas de desarrollo colectivo.
Sueño un país donde la cultura es un derecho y el arte un pan que debe estar en todas las mesas. El arte es fundamental a la hora de recoger la memoria patrimonial, reconstruir, refundar, rearmar, yo creo que son palabras del futuro. Eso por ahora. Muchas gracias. Qué panelazo este, ¿ah? Voy a ofrecer la palabra a todos los participantes, excepto a los panelistas, por un minuto a cada uno el que quiera decir algo o preguntar algo. Y antes de eso voy a leer la pregunta, la única que ha llegado por escrito, que es la de Elsa Cabrera, que le pregunta a todas las candidatas, después le vamos a ofrecer la palabra a las candidatas, cuáles son las propuestas que tienen para abordar la violencia intrafamiliar contra las mujeres y los niños, que se ha visto, a su juicio, agravada fuertemente en la pandemia. Ofrezco la palabra a los que quieran hablar por un minuto. Sergio, ¿pediste la palabra? Adelante. Pídanmela con la mano, preferible, o con la voz, porque el chat, o si quieren por el chat, voy a intentar saber leerlo. Y Günther Sellmann después. Sergio, activa el micrófono. Activa el micrófono, Sergio. Ahí. Un minuto. Quería, bueno, yo me sumo a las felicitaciones a todas las panelistas porque realmente de extraordinaria calidad. Quisiera preguntarle a Patricia Rada sobre el concepto de constitución feminista. La palabra feminismo como que intimida un poco, porque si el machismo es malo, yo lo considero malo, a lo mejor el feminismo y su opuesto no es tan bueno tampoco. El patriarcado tampoco es bueno para los tiempos que estamos viviendo, pero el matriarcado, que sería el contrario. Entonces, me gustaría que ella aclarara un poco esto de constitución feminista. Para Patricia, que fue quien planteó el concepto. Ofrezco la palabra al resto. Registre, Patricia, por favor, la pregunta. Yo quiero preguntar. ¿Puedo preguntar? No, tiene la palabra Günther Sellmann. Primero le había dado a Günther, después ¿Ya? tú, Flor. ¿Ya? Günther, activa el micrófono. Micrófono primero. Bueno, yo quiero hacerle una pregunta a Patricia Rada, cuya presentación fue excelente, y por eso que me sentí un poquito, porque al llegar a la salud, a lo que proponía al sector salud de pasadita, felicitó al sector por lo hecho en materia de vacunación, lo que es también evidente, que ahí nos anotamos por lo menos un 5 o un 6. Pero yo quería preguntar qué opina respecto de las contradicciones mayores que tiene el sector salud, especialmente en lo que se refiere a las diferencias entre el sector público y el privado, y segundo, en lo que se refiere a la atención primaria, o sea, la atención pública de los policlínicos, porque eso sí que son problemazos que los arrastramos hace muchísimo tiempo y que me gustaría conocer lo que piensas. Muchas gracias, muchas gracias. Le doy la palabra primero a Alejandro Valenzuela y después a Alejandro Urrutia. Hola, buenas noches a todos. Bueno, yo quiero felicitar a las 4 candidatas. La verdad que particularmente felicito a aquellas que tomaron el camino de los patrocinios. Yo participo acá en una lista de independientes, coordino y sé las enormes dificultades que hemos tenido los candidatos independientes y las seguimos teniendo para poder tener alguna participación en la constituyente. Así que ya la saludo por ese tremendo desafío y ojalá que les vaya bien. Yo quiero sumarme a algunos conceptos que aquí se han dicho, no sé los nombres, pero lo van a tener que tomar. Se ha hablado, aquí todos hablan de la violencia de género, pero yo creo que en Chile tenemos un problema de violencia que no es solamente una violencia de género, que tenemos que hacernos cargo. Cuando decimos que rechazamos la violencia, tenemos que ser claros en rechazar todo tipo de violencia, la violencia del Estado, la violencia de género,
la violencia también de aquellos sectores que no quieren entender que este es un proceso democrático, que no se gana a esta altura, no se gana tirando piedras ni incendiando la ciudad. Todo lo contrario, de repente aleja a aquellas personas que pudieran estar de acuerdo con esto, y la verdad que yo creo que también hay que tener un rechazo categórico a la violencia, a toda la violencia. También reconozco la violencia del Estado que se manifiesta en muchas áreas. Lo otro que me preocupa sobre todo estos colectivos que han nacido tanto, que aquí los tenemos en la región, y que yo creo que ha sido de dulce y de agraz, porque han ayudado también a dividir mucho las posibilidades reales que tenemos los independientes en nichos muy pequeños. Perdón, ya estoy tomado en el tiempo. Quiero preguntar, ¿qué significa esto de las decisiones colectivas? Nosotros tenemos una democracia representativa. No entiendo eso, que cada vez que se tome una decisión haya que ir a preguntarle al colectivo. ¿Qué sentido entonces tiene aquella persona que dirige, aquella persona que toma decisiones? Si cada vez que va a tomar una decisión no puedo, tengo... Y por eso que valoro tanto, a diferencia de lo que dijo la candidata, lo que hizo Boris. Boris fue capaz de superar, ¿cierto? Y imponerse como líder que es, ¿cierto? Yo no siendo de mi sector político, pero reconozco la tremenda valentía que tuvo para hacer algo, y gracias a eso hoy día estamos discutiendo aquí la posibilidad de, entre otros, la posibilidad. Y por último, sí, termino con esto de la constitución feminista, que yo creo que la constitución tiene que ser una constitución para todos. No creo que es como las universidades. Cada vez que le ponen un adjetivo a la universidad, pierde el sentido. Yo no estoy de acuerdo con una constitución ni machista, ni feminista, ni anarquista. Las constituciones son casas donde tenemos que vivir todos. Muchas gracias, Patricia. Gracias a ti. El club está muy contento de este debate. Les mandé mi mail para que me escriban todos aquellos que quieran participar en algunas reuniones del club. Me escriben a mí y así entonces la persona que les tiene que mandar el link va a tener el mail de ustedes para mandárselo jueves a jueves, y ustedes van viniendo los jueves que les sea posible. Está abierto para todos ustedes y ya ven que aquí hay un debate abierto y franco. Alejandro Urrutia tiene uso de la palabra, y después viene Araceli y después Carmen Santana. Adelante. Hola, estimado, gracias por este espacio. Creo que bueno, hay que acostumbrarse por la pandemia a estas formas de reunión, y a la vez también abrirse también a esta nueva forma de tecnología que también pueden servir para nuevas formas de democracia. Mi pregunta va relacionada con el tema de la participación y soberanía en cuanto a cómo se debe debatir eso en los mecanismos internos, porque digamos que hubo un estallido que fue muy masivo, digamos que incluso mayoritario en Chile, casi todas las personas ahí, saliendo y se plasmó en el apruebo por la nueva constitución. Entonces, pero igual pasó un proceso que antes de la pandemia todavía muchos chilenos seguían protestando, y después se venía el proceso constituyente, y después vino la pandemia y todo se detuvo. Hubo como un estado de shock donde el debate se neutralizó, digamos, en la universidad, en todos los cabildos que se hacían como de forma muy activa, de forma muy masiva, muy autoconvocada. Entonces, el tema de la participación va a ser un tema muy importante y que le va a dar la legitimidad al proceso. ¿Cómo se va o sea, qué es lo que proponen las mujeres si es que salen energía? ¿Qué mecanismos van a hacer para defender ese proceso de participación que demuestre la participación más de base que se generó como con los cabildos en todo el territorio? Para que se generen propuestas vinculantes en ese sentido, y a la vez también las propuestas que hayan de cambio no sean obstruidas también por los poderes que no quieren los cambios, porque digamos que la Constitución también es un tema que viene desde la soberanía del pueblo, que es donde emana una Constitución creada. Entonces,
cómo se va a defender los cambios soberanos en constituyentes y la participación con los cabildos y demás. También que puede ser la universidad, un proceso también donde se pueden abrir esas deliberaciones. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por tu participación. Araceli puede hacer uso de la palabra 1 minuto. Sí, hola, muchas gracias. Primero agradecer el espacio, creo que ha sido de mucho aprendizaje todo lo que ha ido saliendo, y me gustaría preguntar por algo que quizás no se tocó mucho, para saber la opinión general de las candidatas. Me gustaría saber qué opinan en relación al debate de las Fuerzas Armadas, como qué creen que es lo que deberíamos hacer con ellas. Así bien general, como para que cada una se pueda como explayar en lo que cada una cree que se debería hacer. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Araceli. Carmen Santana. Antes quiero leerle dos preguntas que han llegado. Una de Caro Insular, que dice que quieren que las candidatas cuenten qué piensan, si corresponde o no que en la Constitución se aborde nuestra alimentación. Cómo cuidarnos desde esa perspectiva, propender a la salud y la economía de todos. Y también Elsa Cabrera hace una segunda pregunta para escuchar las propuestas de ustedes respecto al tema de la devastación, la depredación, y qué hay que hacer qué propone sobre protección de ecosistemas de bosques. ¿Puede hacer uso de la palabra Carmen Santana? Buenas tardes. Bueno, mi pregunta tiene que ver con los derechos del ecosistema. ¿Cómo se va a plantear los derechos del ecosistema en el caso de, por ejemplo, que no sé, en un año más, 5 años más, se intente aprobar el TPP-11, que es un proyecto donde se habla de una pérdida de soberanía enorme para nuestro país? ¿Cómo vamos a dejar claro en la Constitución la defensa del ecosistema, que hoy día está muy al debe con lo que está pasando? Y quiero felicitar a la compañera que habla de Constitución feminista, porque yo creo que el feminismo tiene mucho que decir en esta Constitución, y dejar claro también que el feminismo no se puede comparar bajo ningún punto con el machismo, porque el feminismo no ha matado a nadie y el machismo sí, todos los días. Entonces creo que en esos aspectos es una muy buena carta. Y no comparto tampoco el compañero la idea de hablar de que hay muchos grupos sociales. A mí me encanta que exista toda esa diversidad, porque ese es un ejercicio de democracia absoluta. Solo eso. Ojalá que me puedan responder la pregunta para todas las candidatas y candidatos. O sea, perdón, candidatas. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra a quienes no son candidatas. No, a quienes no son candidatas. Eduardo Jensen. Sí. Encontré de mucha riqueza las ponencias. Ahora, ¿dónde me gustaría preguntarles dónde ven las dificultades? Porque, por ejemplo, cuando una de las expositoras plantea que se debió retirar de una agrupación política por su desvinculación con la base social y, bueno, y del Frente Amplio, entonces, un tema sobre el que les pregunto también es sobre el tema de la tolerancia, las tolerancias recíprocas o los procesos de tolerancia para el proyecto constituyente, porque la no tolerancia ha sido siempre como un límite para no llegar a acuerdos que impliquen convivencia fraterna. Lo otro, si quieren tomarlo como está esto, feminismo, no feminismo, si les parece real que cuando la mujer ingresa a los espacios de poder, empieza a adoptar rasgos más del machismo en vez de aportar o mantenerse fiel a lo que es más propiamente rasgos de la mujer. Y lo último es si piensan que, dado esta cosa tan especial, que va a haber una equivalencia de género, digamos, numérica, si creen que pueden haber cruces de género, o sea, como algún tipo de
vínculo mayor o acuerdos mayores entre mujeres que traspasen los ejes políticos, los ejes de los sectores políticos. Eso. Ofrezco la palabra. Muchas gracias, Eduardo Jensen. Ofrezco la palabra a quienes no son candidatos. Miguel, 1 minuto. Perfecto. Primero felicitar a la señorita Bárbara por el panel de lujo que nos ha puesto en este momento. He participado en varios encuentros similares a este y en realidad el de más alto nivel que he encontrado es el de ella. Todas las personas que tienen sus títulos y tienen sus especializaciones fueron tremendamente convincentes en plantear muy buenos argumentos de por qué están, por qué van a la situación, y creo que van a hacer un excelente papel en la nueva constituyente. Una pregunta al margen para Adriana. Adriana Ampuero, tú tienes un apellido de una persona que fue muy famosa en la isla Chile, porque fue un senador, Raúl Ampuero. ¿Tienes algo que ver con él? Gracias, Miguel. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Si no hay nadie más de los que no son candidatos, entonces ya no vamos a volver a dar la palabra a los que no son candidatos para que puedan explayarse con más tranquilidad nuestras candidatas, si les parece. Valentino Yarzún agrega una pregunta. ¿Qué piensan sobre la autonomía del Banco Central? Quiero decirles que el Club del Diálogo Constituyente está muy contento de haberlas invitado y ha sido muy rico, así como hemos tenido otros debates también bastante buenos, y hemos tenido el privilegio también, para los que no estaban al comienzo, de tener aquí para nosotros en exclusiva a presidentes de los partidos políticos que han venido a dialogar acá directamente con nosotros durante más de 3 horas, escuchando de todo lo que se le puede querer decir en este momento a los partidos políticos. Forma parte importante de este club, una gran tarea, tratar de modificar las conductas políticas, las prácticas políticas y la manera de comportarnos los políticos. Y queremos aprovechar y estamos aprovechando este proceso constituyente. El club se llama Club del Diálogo Constituyente justamente porque abre la posibilidad de que podamos dialogar en la idea que la Constitución es la Constitución para todos, y no que es la ideología o la declaración de principios de un partido político, sino la Constitución de todos. Le ofrezco, mire, como son las 8:25, no sé qué piensan las candidatas, que en vez de darle unos 2 minutos como habíamos pensado, le diéramos 4 minutos a cada una y así abrimos unos flexibles 16 minutos para que ustedes se los repartan. ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? Súper. ¿Están indiferentes? ¿Les parece súper? A una dijo súper. Ya, aprobado por holocracia, o sea, por aclamación. La aclamación es lo menos democrático que existe, porque así se hacía, así lo hacían en los congresos de la Unión Soviética. Alguien, estamos de acuerdo, dice, y un tremendo aplauso así imposible, que el que tenía ganas de disentir dijera algo porque podía terminar en Siberia. Lo digo por experiencia propia, porque yo fui parte de ese stalinismo, porque fui 22 años militante del Partido Comunista. Lo digo como parte de mis propias responsabilidades en las prácticas políticas. Ofrezco la palabra. ¿Creen que lo hacemos, a las candidatas lo hacemos en sentido inverso o lo hacemos en el mismo? Yo creo que en el mismo, porque Patricia hace mucho rato que no habla, entonces esa es una práctica todavía feminista, el respeto en el debate. Fueran hombres ya se habrían atropellado y todos se habrían pasado en el tiempo. Patricia Rada. Gracias, Tocayo, nuevamente. Yo quería pedir un par de minutos más porque tengo 2 preguntas que me hicieron directamente, pero voy a tratar de hacerlo en 4, entonces ténganme como algún grado de flexibilidad porque además soy seca para hablar, como pueden ver. Voy a tratar de ir en orden. Primero preguntaron sobre la violencia intrafamiliar. Acá hay algunas cuestiones que a mí me parece importante considerar, que la voy a enlazar con la pregunta después sobre constitución feminista, pero voy a hacer un punteo para hacerlo corto.
Primero que todo, tenemos la obligación de consagrar una vía libre de violencia a nivel constitucional. El reconocimiento, la Constitución, como les dije antes, reconoce y redistribuye. Hoy día las mujeres no estamos reconocidas, no como debemos. El 80% de las labores de cuidado están realizadas por mujeres y están completamente invisibilizadas. No tienen derecho a salud, no tienen derecho a previsión, no tienen derecho a seguridad social, no tienen derecho a vacaciones cuando están cuidando a un hijo durante toda su vida, o al marido, o al papá, o a la mamá. Entonces, desde ahí, por un primer punto, necesitamos educar no de manera sexista, no estableciendo estereotipos ni necesitamos también establecer la paridad a todo nivel para que efectivamente seamos sujetas de derecho en igualdad de condiciones, y eso hoy día no ocurre. En tanto a la crisis, hoy día por violencia intrafamiliar, tenemos que también pensar que tenemos una crisis de salud mental importante desde hace muchos años, que se ha agudizado con la pandemia y de la cual también tenemos que hacernos cargo. Por lo tanto, es importante también orientar los recursos del Estado hacia fortalecer la salud mental. Creo que hay que incorporar, sobre todo en el distrito que estamos candidateándonos nosotras cuando hablamos de violencia intrafamiliar, la violencia sexual contra la infancia. Niños, niñas y adolescentes en la provincia de Chiloé son quienes más sufren violencia sexual a nivel nacional. Está dentro de los 3 o 5 primeros lugares, y sin embargo es de los lugares donde hay menos condenas por los delitos sexuales. Entonces, ¿qué está pasando? Hay una cuestión sociocultural que tenemos que atacar a través de la educación y la prevención. Voy a ir ahí rápidamente, solo porque tengo muchas cosas que decir, sobre la Constitución feminista. Ojo, tal como decía Carmen, me parece, feminismo no es igual a machismo. El feminismo es una línea filosófica, política y social que busca la igualdad. No es nada más ni nada menos que la igualdad en todas sus formas, en todos sus niveles y en todos sus sentidos y colores. Desde ahí urge paridad a todo nivel, reconocimiento permanente. Y ojo, Florencio, creo que tú preguntaste, hoy día la Constitución es machista, no es neutral, es súper heteronormada. Hoy día las mujeres casadas en sociedad conyugal tienen que pedirle autorización al marido para vender una propiedad que hayan heredado. O sea, es completamente machista. Eso no está en la Constitución propiamente tal, pero es una Constitución machista. Además de eso, quería comentar, Gunther me preguntó por las contradicciones entre lo público y lo privado en materia de salud. En materia de salud me gustaría comentar, bueno, la cultura de la desigualdad, la que yo comentaba anteriormente, que denunciamos, tiene como uno de sus focos más críticos el sistema de salud. Nuestro sistema de salud mantiene el problema de raíz porque hay dos, uno para ricos y uno para gente con menos recursos. Al igual que el sistema educativo, el Estado asegura meras condiciones de acceso, pero no asegura las condiciones para entender la salud como un derecho. Siempre el sistema de salud está asociado a límites con la caridad, ya sea de rehabilitación, ya sea la gente que necesita hacer un bingo para pagar un tratamiento, pero no a un derecho. Y eso es un cambio en el modelo también de administración de salud. Quiero contar una anécdota que no es tan anécdota en realidad, pero Chile tenía uno de los mejores centros para desarrollo de vacunas de Latinoamérica, hasta que empezó a entrar en vigencia el Estado subsidiario y el Estado terminó por matar ese desarrollo de conocimiento en materia médica y científica que nos hubiera ahorrado plata y probablemente nos hubiera ahorrado muchos malos ratos en esta epidemia. Por todo esto es que nosotros estamos apostando a que la Constitución deba asegurar las condiciones para una vida digna. El Estado tiene que tener un rol más activo y fortalecer el sistema público. De esta manera hay que mantener la premisa del proceso de vacunación. Todos hicimos la misma fila y está funcionando bien. Estamos en igualdad de condiciones en este escenario. Y eso es lo que tenemos que priorizar. Respecto a Alejandro, me interesa mucho su pregunta sobre participación. Nosotras tenemos propuestas súper concretas. Por una parte, es clave establecer en el debate del reglamento de la Convención Constitucional formas de participación directa de los territorios. Nuestra propuesta, dado el distrito en el que estamos, que tiene una geografía también muy desafiante, es hacerla a través de los gobiernos locales, pero no voluntariosamente, sino que quede establecido como una obligación legal para los gobiernos locales el tener espacios permanentes de desarrollo y participación de las personas. Por supuesto que creemos que hoy día no estamos participando todos. Este es un tema súper importante. La gente asume que Chile tiene una democracia robusta porque todos tenemos derecho a participar y no es así. Niños, niñas y adolescentes no tienen espacios para dar sus opiniones. Nosotras tuvimos un cabildo con ellos y fue realmente enriquecedor. Tienen mucho que decir y nosotras al menos siempre estamos considerando su posición. Personas privadas de libertad con derecho a voto tampoco pueden ejercerlo. Hoy día la ciudadanía no es plena en Chile, y eso hay que tenerlo súper claro.
Y por supuesto, iniciativa popular de ley, mandato revocatorio, y ojo, esta constitución es dialogante, tenemos solo un año para hacerla. Y ese año no puede traducirse en que nos veamos en el peor escenario, que sería tener una constitución después de este año de trabajo tan mala que tengamos que preferir quedarnos con la que tenemos hoy día. Por lo tanto, la responsabilidad que tenemos quienes hoy día somos candidatas también es una responsabilidad que tienen hoy día los votantes, para informarse y para que lo hagamos claramente. Alejandro decía, ¿cómo evitamos que los poderes fácticos se tomen este espacio? Es súper difícil. Los poderes fácticos hoy día están yendo en una lista. Nosotros tenemos un montón de listas. Entonces tenemos que ser responsables y hacer el trabajo bien. Yo desde aquí, en este minuto, me pongo a disposición de las otras candidatas que están acá y a quienes yo conozco y respecto a las cuales algunas admiro, para que si salen electas, yo también voy a estar a su servicio. Y me quedaron 1,5 páginas de apuntes, Patricio, para comentar las respuestas, y no tuve tiempo y hablé lo más rápido que pude. Yo me encargaré de ayudar a que tenga un tiempo suplementario. Les propongo que podamos, si me lo permite Mariela y Adriana, darle primero a Rosabetti, que se tiene que ir a cierta hora. A las 9. Ustedes me lo sí, digo yo porque podría ser que el entusiasmo en torno que estoy notando haga que al final no puedas hablar. Te estoy ofreciendo a ti. Si no quieres, no. Entonces seguimos con el... No, perfecto. Me parece que sí, no me dejan hablar. Sí. ¿Dónde estoy? Nadie le ha prohibido. Me parece. Nadie le ha, bueno, nadie, lo primero hablar, al revés, le estamos sugiriendo que hable. Lo primero que quiero comentar es que me encantó lo que acaba de decir la compañera que habló recién cuando dijo esto de ponerse. Me parece que esos son gestos que hacen que la diferencia, yo creo, de que va a haber mujeres en el proceso constituyente. Quiero recordar a la escritora polaca, Olga Tokarczuk, cuando dice que las mujeres pueden aportar a todos los procesos con inteligencia y ternura. Y me da la impresión que eso que acabo de escuchar va en ese sentido. Yo quisiera, es súper complicado porque yo me he centrado en el tema de principio, más bien porque de ahí en adelante yo creo que todo se descuelga desde las grandes ideas, desde los grandes principios. Y cuando hablamos de violencia, no solo de violencia intrafamiliar, sino que de todas las violencias que todavía arrastramos por ir a un periodo cercano histórico, nomás desde la dictadura hasta acá, que no ha habido realmente una reparación, ni ha habido realmente una digamos, intención cierta de coser las heridas, de ir cosiendo este tejido social tan roto que tenemos. Yo creo, voy a ir a una cuestión que va a parecer a lo mejor arriesgada de decir, pero yo siento que la violencia es el fracaso de las palabras. Es decir, nosotros estamos en un sistema educacional que ha ido desmoronándose año con año, décadas de despojar de todo lo que es humanidades dentro de las salas de clase. Lo he dicho en varias oportunidades, hay un montón de gente que está hablando con pedazos de sílabas, pedazos de palabras, con emoticones y con un montón de reducciones de sentido, y todos sabemos que mientras más palabras tienes, más ideas tienes y más puedes decir quién eres y quiénes son los demás. Encerrarse en visiones tan sesgadas porque no se tiene lenguaje, por ejemplo, implica que el otro es un ajeno que cada vez está más distanciado de lo que es uno. Yo creo que volver la filosofía a los colegios es fundamental para que uno busque un camino de encuentro consigo mismo. Pareciera que no tiene que ver con la Constitución, para mí tiene que verlo todo. La educación debería ser la columna vertebral del nuevo país, porque además implica, lo dijo varias veces también la compañera recién, para cambiar una manera, una costumbre, una cultura de abuso de las mujeres, de violencia intrafamiliar, necesitamos de la educación en el espacio, no solo de la escuela como sala de clases, sino que la sociedad toda como una gran escuela, los medios de comunicación, las calles, los letreros de las calles, la mirada que tiene sobre el otro, todo eso va a ir educando a una población que tiene que tener esos principios firmemente internalizados. El respeto a las mujeres, pero
en igualdad de condiciones, no como una especie de concesión, sino que en igualdad de condiciones, el respeto por el medio ambiente, que también se mencionó en algunas preguntas, todo deviene de un sujeto que tiene otros principios de vida. Y yo creo que eso hay que mencionarlo todas las veces que sea necesario. Las palabras son necesarias y un buen sistema educacional va a dotar de muchas palabras a las personas para que puedan decirse y decir lo que quieren. Todo gesto de violencia es un fracaso de las palabras. Cuando ya no se pueden entender, viene la violencia. Yo creo que no es reduccionista, todo lo contrario. Es bastante más amplio que todo lo que se está hablando acá. Otra cosa que me estaba poniendo la campanita, pero me tenía una pregunta yo para... La violencia a falta de palabras. La violencia de la campana a falta de palabras. Dijo, ¿cuáles son los rasgos propiamente femeninos? Él dijo, abandonan, dijo cuando entran al territorio como la política, abandonan los rasgos femeninos. ¿A qué rasgos femeninos se refería? Eso me quedó llamando la atención porque siento que ahí hay una pregunta que está en el meollo del asunto de lo que se entiende o no por feminismo. Eso, ya que me tocaron la campana. Bueno, Florencio Valenzuela tendrá la oportunidad de contestar a la pregunta de Rosa Betty. Adriana Ampuero, le ofrezco la palabra. Ya, no sé si voy a alcanzar a responder todas, porque prefiero responder pausadamente siempre que estar tan rápidamente. Me equivoqué, no es a Florencio Valenzuela, es a Eduardo Jensen la pregunta que hace Rosa Betty Muñoz respecto a qué rasgo femenino se refiere. Sí, discúlpame Alejandro, es a Eduardo Jensen. Perdone Adriana por haberla interrumpido también. Adelante. Ok. Voy a tratar de responder algunas preguntas, quizás no todas, para quizás generar un poco más de claridad. La primera persona que hizo una pregunta habló sobre la violencia intrafamiliar y dijo que la violencia la sufríamos todos, lo cual puede ser cierto, pero la Constitución ya contempla derechos que nos protegen a todos como sociedad respecto de la violencia, lo cual en la práctica quizás no es así, pero sí está consagrado constitucionalmente. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y psíquica, la inviolabilidad del hogar, esos son derechos de los cuales gozamos todos. Pero cuando uno está trabajando o abordando algo tan relevante como un pacto social, no podemos dejar de lado el principio de la realidad. Y el principio de la realidad es que en Chile el 80% de la violencia intrafamiliar la sufren las mujeres. Estos son datos de gobierno, los pueden encontrar en cualquier página del Ministerio de la Mujer que ustedes ingresen. El 80% de la violencia intrafamiliar la sufren las mujeres. Y esto es algo de lo que tenemos que hacernos cargo. No podemos aspirar a redactar una constitución y cerrar los ojos con este tipo de materia. Y en ese sentido es muy importante que aprendamos a distinguir que feminismo y machismo no son lo mismo, como decía Patricia. El feminismo no está apostando a competir contra los hombres, no está apostando a que la violencia se proteja solo respecto a las mujeres y no respecto a los hombres. Y acá hago una corrección porque Patricia habló de igualdad, pero el feminismo tampoco apunta a la igualdad. El feminismo a lo que apunta es a la equidad. Mujeres y hombres no vamos a ser nunca iguales porque somos biológicamente diferentes, pero sí apuntamos a la equidad de oportunidades. Por ejemplo, acá en Chile en promedio las mujeres ganan un 15% menos que los hombres por realizar trabajos de igual valor. Yo creo que hay una serie de asuntos prácticos de los cuales tenemos que hacernos cargo como sociedad en esta nueva constitución, y por eso quizás nosotras, las candidatas que estamos acá, hablamos de una constitución feminista, que no significa hacer una constitución donde los hombres estén excluidos, sino donde apuntemos a generar equidad en distintas materias, en salud, en educación, en derechos sexuales y reproductivos, etc. Y acá es muy relevante también el tema de los cuidados. Yo concuerdo que las mujeres en un gran porcentaje ejercemos los cuidados, y esto no solamente se expresa en que nosotras tenemos falta de protección de salud, de previsión, de seguridad social, de vacaciones, como decía Patricia, sino que además se ve muy patentemente en la ausencia del Estado. Por ejemplo, en Chile mayoritariamente las mujeres cuidan a los discapacitados. En Chile tenemos 3 millones de discapacitados aproximadamente, y las mujeres mayoritariamente se hacen cargo de los discapacitados. ¿Qué hace el Estado? El Estado no hace nada, porque no existe
ni siquiera una mención a los discapacitados en la Constitución. Por lo tanto, el Estado lo que hace, o los gobiernos de turno en particular, son ir a sentarse a la primera línea de la Teletón y aplaudir, nada más, porque no tenemos una Constitución muy deficiente en esa materia. ¿Y qué hacen las mujeres? Las mujeres dedican gran parte de su tiempo, trabajan en promedio 55 horas semanales, porque gran parte de su tiempo se va hacia los cuidados, además de la pega laboral que hacen diariamente. Eso en materia de feminismo, como para explicar. Me gustaría abordar también la participación. No es que yo, por ser independiente, crea que los partidos no juegan un rol. Los partidos son los contrapesos del Estado. Si no existieran los partidos, el Estado haría lo que quisiera. Eso es así. Pero los partidos, tal como están planteados hoy en día, tienen serios problemas de vinculación territorial y tienen serios problemas de corrupción. No estoy hablando de un partido en particular, pero son noticias que vemos todos los días. Yo creo que así, tal como está planteado la ley de partidos políticos, es muy complejo que la nueva constitución sea redactada exclusivamente por los partidos. Por eso creo que es muy importante el rol de los independientes. Y me gustaría también decir que en materia de participación es muy relevante que los constitucionalistas que salgan electos estén pensando en las primeras semanas en fijar las reglas de participación. Y acá nosotros con la Constitución Insular apuntamos a audiencias públicas, sesiones de rendición de cuentas territoriales, encuentros y foros temáticos públicos, iniciativa ciudadana de norma constitucional, transparencia y publicidad y plataformas digitales. ¿Estoy en el tiempo, Patricio? Si te es posible. Voy a hacer un pequeño aporte, si me das un segundito, porque alguien preguntó por las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas y de orden son un tremendo tema, que primero deberíamos discutir si efectivamente las queremos consagrar constitucionalmente. No todas las constituciones del mundo las consagran a nivel constitucional. Segundo, deberíamos poner mucho ojo en el concepto de seguridad nacional, que es un concepto heredado de la Guerra Fría, que le permite a las Fuerzas Armadas y de orden, primero, generar secretos respecto de sus acciones, y segundo, identificar grupos de enemigos internos. Yo creo que estas no son las funciones que debería tener las Fuerzas Armadas. Y por último, ojalá pudiéramos también tener algo que decir respecto al financiamiento. ¿Cómo las Fuerzas Armadas tienen un financiamiento fijo, siendo que nosotros no somos un país que esté en guerra? ¿Por qué el presupuesto no se ve anualmente como se ve el de todos los otros servicios públicos? Eso en materia de Fuerzas Armadas, que me parece que estaba quedando fuera. Gracias, Adriana. Mariela Núñez, y si cumple con su tiempo, nos van a quedar un par de minutitos para los que faltaban. En fin. Mariela. Ya. Bueno, en primer lugar... No es fácil conducir todo este entusiasmo. Yo quiero confesar que yo he estado bastante nervioso. Mariela. Bueno, ¿harto? Sí, ya, gracias. Bueno, primero que todo, mis respetos a las 4 candidatas. Creo que somos 4 excelentes candidatas, y me parece que acá debemos hacer una distinción, porque yo escucho a las 3 candidatas y básicamente tenemos los mismos principios, y nuestro enemigo principal son los conservadores, finalmente, los del rechazo, los que no quieren cambiar este país. Entonces ahí yo no me pierdo en cuál es nuestro foco, ¿no es cierto? Y sobre todo de que si la derecha saca más, va a tener más de 2/3, entonces ahí no vamos a poder realizar los cambios que queremos para Chile. Y bueno, en ese sentido, yo creo que el diálogo, el formar alianzas, en trabajar de manera colaborativa es fundamental. Nosotros como independientes no neutrales tenemos en este momento 106 candidatos en todo Chile, de Arica a Magallanes, con los cuales hemos estado trabajando los lineamientos, que todos los lineamientos que se han nombrado acá están en nuestra hoja de ruta, que lo pueden ver en nuestras redes sociales. Y esos lineamientos entonces ya tenemos dentro bancadas que tienen que ver con la educación, con el feminismo, con una constitución ecológica, con la plurinacionalidad de los pueblos originarios, bueno, etcétera. Y esas alianzas yo creo que son claves para poder ir avanzando en los cambios que necesitamos, porque yo sola como no voy a poder hacer los cambios. Entonces esa mentalidad de que tenemos que ir avanzando, una mentalidad de colaboración, de formar alianzas con las personas que compartimos los mismos principios. Ahora, con respecto a las habilidades que tienen que tener los constitucionalistas, yo creo que los constitucionalistas tienen que
escuchar, ¿no es cierto?, la voz. Bueno, la voz ya estuvo en las calles, en el estallido social, pero también durante el proceso constituyente nosotros necesitamos como recoger, ¿no es cierto?, las propuestas desde los pueblos, sintetizar las ideas y ir construyendo esta constitución, co-construyendo esa constitución con todos los ciudadanos para que sea realmente soberana de los pueblos. Y en ese sentido, aquí voy a entrar al tema de la participación, porque primero voy a hablar con respecto a la participación durante el proceso constituyente y después cómo aseguramos la participación ciudadana en la nueva constitución. Con respecto al proceso constituyente, yo creo que cuando salgamos elegidos los constituyentes vamos a tener que hacer un reglamento. Y en ese reglamento debe quedar claro, el reglamento que nosotros ya estamos trabajando como independientes no neutrales, y estamos haciendo alianzas justamente para tener un reglamento que vaya en la línea de formar cabildos, que vayan tomando esta iniciativa y que obviamente que todas las comisiones tengan requisitos como la paridad, la representatividad de los distintos territorios del país, la representación de los pueblos originarios, etc. Luego, en la nueva constitución debemos asegurar los procesos de participación ciudadana, sobre todo a escala local, para la toma de decisiones. Por mi trabajo profesional, yo he trabajado en temas de planificación para la conservación en los territorios, trabajando con comunidades, con las juntas de vecinos, con las comunidades indígenas. Es parte de mi profesión hacerlo. Entonces, trabajamos en los territorios con todas las organizaciones locales y luego con ellas, con procesos de participación ciudadana informados, vamos generando las acciones, ¿no es cierto? Y hacemos un plan de acción con respecto al territorio y el desarrollo de las actividades productivas, entre ellas la agricultura y fortalecer los alimentos, ¿no es cierto?, sanos y producidos a nivel local. Entonces, en esos procesos de participación ciudadana, que en este momento no son vinculantes, yo creo que la nueva constitución debe ser vinculante, sobre todo pensando que actualmente la división de la tierra, ¿no es cierto?, la propiedad de la tierra no permite que nosotros podamos como trabajar a nivel territorial, sino que solamente con la voluntad de las personas. Las personas que quieran trabajan en esta participación y desarrollo local, y las otras no. Entonces, bueno, eso tiene que estar también consagrado en la Constitución. Para mí es clave el tema de la participación ciudadana. Y también quisiera hacer mención al tema de las Fuerzas Armadas. Yo creo que las Fuerzas Armadas no deben estar en la Constitución. Las Fuerzas Armadas deben responder al poder civil, y debemos terminar con los privilegios de las Fuerzas Armadas. Se gastan gran parte de la ley reserva del cobre, y sobre todo terminar también, bueno, con estos privilegios que en realidad el tema de las pensiones y el sistema de reparto que ellos tienen, de pronto si todos los chilenos pudiéramos acceder a eso, a lo mejor otra historia cantaría, pero en la Constitución se consagró que los demás tuviéramos este sistema de AFP, y los militares tienen un sistema de reparto con pensiones bastante dignas, digamos, y no es que se les quiera quitar a ellos, sino que más que nada ampliarlo a los demás chilenos. También queremos tener pensiones dignas. Bueno, se acabó el tiempo, parece. Es un leve sonido de un solo golpe del badajo. Está haciendo una insinuación de que después viene la avalancha. Siga, termine. Bueno, entonces, yo creo en una democracia, en la nueva constitución, una democracia paritaria. Ya avanzamos con una constitución que va a ser paritaria, y es enormemente importante que la democracia se instaure como paritaria para poder promover la equidad, ¿no es cierto? Y también que tengamos una democracia no tan solo representativa, sino que una democracia directa con procesos de participación ciudadana, como antes estaba nombrando, ¿no es cierto?, informados y vinculantes. Y ahí hay dos aspectos muy relevantes para poder que los ciudadanos participen, y de manera informada tiene que estar basado en educación, educación transversal, desde la niñez hasta el adulto mayor. Nosotros somos seres humanos que necesitamos ir evolucionando y siempre están en un constante proceso de formación y de educación, y así podemos tomar decisiones. En Chile se eliminó la educación cívica, por ejemplo. Entonces, el proceso de educación es clave, y la ciencia para la toma de decisiones es fundamental. Necesitamos avanzar en este país en ciencia y desarrollo tecnológico para que podamos avanzar al desarrollo sustentable. Gracias. Muchas gracias. Mire, vamos a hacer lo siguiente. Patricia Rada había pedido que habíamos quedado que le faltaba decir algo. A lo mejor a las 4 le falta decir algo. De mi parte, yo estoy dispuesto a seguir
coordinando y sujetando la campana hasta la hora que ustedes estimen conveniente. Se supone que terminábamos a las 9. Si hay entusiasmo de la masa, podemos dar unos minutos más. Por el momento, Patricia Rada, y después, si las 3 candidatas quieren hablar 1 minuto, 2 minutos más, también les volvemos a ofrecer. Y si la audiencia tiene interés en unos minutos más, podemos prolongarnos hasta las 9:15. Por ahora, Patricia Rada, le ofrezco la palabra. Muchas gracias. Primero que todo, me gustaría hacer una solicitud a las candidatas, no me acuerdo cuál fue la que lo mencionó, pero quería pedirles que tengamos ojo y cuando hablamos de personas en situación de discapacidad nos refiramos así a las personas que están en situación de discapacidad. Tenemos otros candidatos que están ahí y referirse en el término anticuado de discapacitados me parece una falta de respeto, y creo que para promover un diálogo ameno y a futuro, creo que es importante que, como decía Rosabetti, las palabras también van construyendo nuestra identidad y nuestra forma de relacionarnos. Dicho eso, me gustaría seguir con Fuerzas Armadas, que es uno de mis temas favoritos. Yo hice mi tesis de magíster en esta materia y de hecho usé el libro de Patricio, qué bueno que justo no está, así que podemos continuar. Chuta, parece que me escuchó. ¿Qué pasó Y yo con el libro? que lo ocupé para mi tesis también, así que lo conozco bien. Pero yo, en materia de Fuerzas Armadas, lo que nosotros queremos poner en el debate es que pensemos si son necesarias. ¿Las necesitamos más allá del reconocimiento constitucional? ¿Es necesaria una Fuerza Armada hoy día en los mismos sentidos que la tenemos desde la Constitución de 1833? Nosotros creemos que hay un debate serio, sin caricaturas, que dar y poner sobre la mesa, más allá de que quizás arribemos a un escenario distinto. Costa Rica es un buen ejemplo, no es el único en el mundo, pero Costa Rica lleva más de 70 años sin un ejército. Y Costa Rica invirtió los dineros de las Fuerzas Armadas en 3 cosas. Robustecer la policía, que parece interesante y razonable, educación y salud. No olvidemos que Costa Rica ha estado en varios casi conflictos con sus vecinos nicaragüenses y se han resuelto por otras vías. ¿Qué es lo que debiéramos promover si realmente queremos ser un Estado democrático? A mi juicio, el tener unas Fuerzas Armadas robustas, que además no usamos más allá de lo que hemos usado en contra de los propios chilenos, no respeta esos principios democráticos. Y dicho eso, quisiera agregar un dato. Costa Rica creció en 60 años sin ejército en un PIB de 2,28, que era mucho más del 1,20 que estaba proyectado para ese mismo periodo. Entonces es un punto entero más de crecimiento en materia económica, y ese es un elemento fundamental. Yo creo que hoy día tenemos tecnología, relaciones diplomáticas y otras vías, la globalización también es un elemento a considerar en la forma de relacionarnos con otros estados, que tenemos que poner sobre la mesa y discutir sin caricaturas. El año 2016, un grupo de expertos, de los cuales afortunadamente fui parte, hicimos propuestas en este sentido. Por supuesto, yo era la que estaba tratando de poner un tema un poco más radical en esta visión, pero se han hecho propuestas en materia de Fuerzas Armadas y orden y seguridad interesantes para este debate. Así que también la invitación a las otras compañeras candidatas a que lo vean. Sobre el tema de la alimentación, a mí me parece clave el reconocimiento como un derecho humano, y me suma lo que decía Mariela también en ese respecto. Creo que hay que mirar el entorno y continuar desde ahí. A mí me parece, sobre la pregunta que hizo Eduardo, yo tiendo a entender un poco la pregunta sobre la masculinización en el fondo de las mujeres al entrar en el entorno de la política. Y yo creo que es propio del sistema. Entrar hoy día, o ayer, o hace 20 o 30 años en política es muy duro, en un mundo muy machista. Y quizás por eso hay una masculinización. Dicho sea de paso, ser mujer no significa ser feminista, y ser hombre tampoco significa ser machista. Pueden convivir estas posturas, ¿no? Más allá del sexo o del género que se tenga. Y por lo tanto creo que sí hay posibilidades de mayor cohesión de mujeres más allá de la postura política. De hecho, quiero dar un ejemplo. Yo soy una persona que cree que tenemos que reconocer los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y sobre todo el derecho a la libertad de decidir. Y me ha pasado que en campaña los únicos que me han preguntado y me han cuestionado eso son hombres. Entonces, yo por supuesto que siempre les digo, bueno, me alegro mucho de que ustedes no tengan nunca que verse en la posición de tener que decidir. Pero evidentemente eso responde a algo. Hoy día, gracias a lo que se trabajó por las organizaciones de mujeres, tenemos aborto en 3 causales. Y eso fue con votos transversales, porque son derechos fundamentales para las mujeres.
Me voy a quedar ahí porque creo que Rosabetti quería cerrar con algo, pero también quiero agarrar lo que decía Eduardo de la responsabilidad y la posibilidad de diálogo. Es clave en este proceso. No podemos llegar a pelear, patear la mesa y no llegar a ningún acuerdo en un año, porque se nos va la oportunidad de cambiar Chile. Y tenemos que aprovecharla porque ahora es cuando. Sí, si me dan un momentito. Es un propósito central del Club del Diálogo Constituyente. Adriana Ampuero, ¿quiere hacer uso del tiempo extra? Sí, quiero hacer uso, pero le voy a ceder la palabra antes que mí a Rosabetti, que creo que se tiene que ir. ¿Me permite? Que yo estoy coordinando. Y Rosabetti dijo de que no iba a hacer uso de su tiempo. Entonces le ofrezco la palabra a Mariela. Disculpa, Patricia, No, Rosabetti yo voy a está justo pidiendo la palabra y Adriana se la está dando a Rosabetti. No, yo le entendí a Rosabetti que dijo que no alcanza a hablar porque tiene que retirarse a las 9 y lo mandó además por escrito. Lo dijo así. Pero ahora está justo pidiéndola para antes de retirarse. No te preocupes, no te preocupes, era solo despedirme, disculpa Patricio, solo agradecer una cosa muy mínima y nada, iba a decir simplemente lo importante que me pareció cuando tocaron el tema de la tolerancia, que es una de las cuestiones que más están haciendo falta en nuestro país, es decir, el llegar a dialogar y a una verdadera conversación es un ejercicio que vamos a tener que practicar mucho, porque yo que trabajo con jóvenes veo cómo les cuesta. Hay el individualismo que ha hablado hondo, hay reuniones a las que invitan y después expulsan a la gente, lo sospechan de todo el mundo, sospechan de muchos, y tienen razones para hacerlo, pero hay que hacer actos de fe. Uno no puede empezar a dialogar con otros si no hace el acto de fe, de confianza, en que va a querer escuchar lo que el otro diga. Solo eso quería decir, muchas gracias y hasta pronto. Adriana, ¿va a hacer otra palabra? Sí, sí. Quiero responder una pregunta que me hicieron por ahí. No soy pariente de Raúl Ampuero. Soy de otro Ampuero. Hay varios Ampuero acá en Chiloé. Eso. Segundo, me quiero hacer cargo porque yo ocupé la palabra discapacitados y la ocupo, yo creo que con propiedad, porque la palabra personas con capacidades diferentes es una palabra que ya nos ocupa. Y no lo digo yo, me he reunido con agrupaciones de sordos mudos, que me han dicho que es prácticamente un insulto decirles capacidades diferentes, porque capacidades diferentes tienen, por ejemplo, las personas que son más flexibles, que son más rápidos. Usain Bolt es una persona con capacidades diferentes. Ellos se autodenominan a sí mismos como discapacitados. Y también en la lista G, Insulares Independientes, está Diego Vallejos, que es discapacitado y que es una de las personas líderes de la región de los lagos, elegida hace muy poquitos años atrás, y él me menciona exactamente lo mismo. La palabra es discapacitados, no personas con capacidades diferentes. Así que, a petición de ellos, yo ocupo esta expresión. No sé si a alguien le molesta, pero me dijeron los sordos y sordos mudos, ocuparon la expresión ciútico respecto de personas con capacidades diferentes. Ellos lo consideran así al menos, y se sienten muy ofendidos cuando lo ocupan. Dicho esto, me gustaría hacerme cargo de otra pregunta que hicieron, que es el derecho a vivir, que son los derechos del ecosistema. Particularmente había una preocupación por el TPP-11. El TPP-11 es un tratado internacional que están tratando de pasarnos antes de la redacción de la nueva Constitución. ¿Por qué? Porque una de las limitaciones de la nueva Constitución es precisamente el respeto a los tratados internacionales suscritos por Chile, entre otras tres más. Claro que este es un tratado sumamente nocivo para los derechos del ecosistema y nos preocupan a todos. Y en el fondo, este tema de los derechos del ecosistema es un derecho en el cual Chile ha venido trabajando y se consagró en el artículo 19, número 8, que es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Que lamentablemente actúa ex post, es decir, una vez que ya se han producido los daños medioambientales. Eso no es suficiente para el Chile del siglo XXI. Nosotros desde la red de organizaciones sociales y territoriales pensamos que la protección del medio ambiente tiene que estar en las bases de la institucionalidad, es decir, tiene que ser un principio orientador del Estado, y debemos apuntar a un medio ambiente que contemple a las generaciones futuras también. Y pensamos que debe haber un derecho a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que sea justiciable, incluso frente al Estado, incluso frente al accionar del Estado.
y esto nos permitiría, por supuesto, pensar en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, no para el día de hoy, sino, como les mencionaba, también para las generaciones futuras. Como el tiempo es tan cortito, quizás no voy a tener para profundizar en esto, pero quería abordarlo porque siento que se estaba quedando fuera también. Muchas gracias. Mariela, puedes cerrar el debate. Bueno, continuando con el tema de los derechos de la naturaleza, nosotros dentro de la red de constitucionalismo ecológico hemos analizado en profundidad este tema, y no solamente desde el punto de vista científico, sino que desde el punto de vista filosófico, donde adherimos a los planteamientos de la ética biocultural o de la filosofía basado en la ética biocultural, en donde los seres humanos formamos parte de la naturaleza, no estamos por sobre la naturaleza o aislados de la naturaleza. Y al estar nosotros, formar parte de la naturaleza, entonces lo que estamos acuñando ahora es el concepto de derecho a la naturaleza, porque las personas somos sujetos de derechos y también de deberes. Por lo tanto, los seres humanos en la Constitución somos los que tenemos los derechos, ¿no es cierto?, consagrados los derechos, y por lo tanto nosotros necesitamos consagrar el derecho a la naturaleza, y ahí en ese concepto está integrado el hecho de que nosotros como seres humanos pertenecemos al ecosistema, somos parte y dependemos del ecosistema. Entonces nosotros lo tenemos que proteger, cuidar, y también podemos disfrutar de los beneficios de los ecosistemas. Ahora, con respecto a la violencia que mencionaron, comparto que en Chile existen distintos tipos de violencia, y hay una violencia muy fuerte que es la violencia del Estado. También para mí es muy fuerte ver ancianos morir solos, abandonados, con unas pensiones miserables, y eso es violento. Es violento ver que ahora con el COVID la mayor cantidad de ancianos están muriendo. Y esa violencia del Estado hace que nuestra sociedad sea violenta, porque tanto las madres y los padres que tienen que trabajar 24/7, ¿no es cierto?, dejan abandonados a los niños. Ya no tenemos una cultura de cuidados comunitarios, sino que se ha dejado el cuidado solamente al padre y madre, y muchas veces, la mayoría de las veces, solo la madre. Por lo tanto, nuestra sociedad debe reconfigurarse a una mirada más comunitaria de los cuidados, en espacios inclusivos, en espacios donde no hayan ningún tipo de discriminaciones. Entonces, cuando un hijo nace en una sociedad de cuidados, ahí estamos disminuyendo la violencia, cuando los niños nacen con oportunidades, con acceso. Y en ese sentido la responsabilidad reproductiva yo creo que es fundamental, y ahí la educación juega un rol crucial, porque las personas debemos estar educados en cuanto a la responsabilidad que significa traer una nueva persona al mundo, y por lo tanto debemos tener todo el acceso también a los anticonceptivos, ¿no es cierto?, para evitar que existan los embarazos no deseados. En caso de que exista un embarazo no deseado, las mujeres tenemos el derecho a decidir en cuanto a la reproducción, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma, cada niño que nazca tiene que tener todo el acceso a la salud, a la educación, a la naturaleza, a un ambiente sano, libre de violencia. Y así yo creo que vamos a ir construyendo una mejor sociedad, finalmente. Muchas gracias. Quiero decirle a nombre del Club del Diálogo Constituyente, que tiene más de 1 año y medio de existencia, que se reúne todos los jueves, absolutamente todos los jueves, incluidas las vacaciones, a las 19 horas, que estamos muy contentos de haberlas recibido a las 4 candidatas, que nos alegramos de haber escuchado las opiniones de ustedes y habernos formado una idea del tipo de personas que en la región tiene por propósito participar en la redacción de la nueva Constitución. Y naturalmente muchos tenemos muchas opiniones respecto a las cosas que aquí se han dicho, y seguramente formarán parte de las materias de debate que vamos a seguir teniendo en este periodo que viene ahora. En el periodo que viene, nuestro club está abocado principalmente a prepararse de cómo poder influir ayudando a los miembros de la Convención Constitucional
a tener el mayor de los éxitos en el buen resultado. Que, como bien dice Patricia, si al final enfrentamos todo esto en una intolerancia total a la existencia de los que piensan distinto a nosotros, la Constitución termina en cero, y eso significa que regirá de nuevo la misma Constitución que hizo Pinochet Guzmán. Y por lo tanto, este club, no por casualidad, tiene el nombre de Club del Diálogo Constituyente. Y vamos a continuar durante todo este tiempo trabajando en esto. Muchas gracias por la preparación que se dieron estas candidatas. Ha sido una tarde muy dinámica, pero además no solo se puede ser dinámico y aburrido, y esto ha sido entretenido, se puede ser dinámico y superficial, y esto ha sido dinámico y profundo. Y se puede ser dinámico y conservador, y esto ha sobrepasado las capacidades de innovación incluso en algunos conceptos. Me alegro mucho de haber tenido la oportunidad de coordinar esto, y con lo que estoy diciendo no estoy hablando por mí mismo, sino que estoy hablando de seguro por la totalidad de los miembros del club. Incluso nos estamos refiriendo a las coincidencias y a las discrepancias que muchos tenemos con algunas de las cosas que aquí se han planteado. Eso es el debate que nos gusta tener. Muchas gracias por estar aquí, a Patricia Rada, a Adriana, a Mariela y a Betty. ¿Betty? ¿O dije mal, Betty? Dije mal. Rosa Betty. Rosa Betty. Y muchas gracias, como dice Jaime Bacache, tremendas candidatas. Es un agrado haberlas escuchado, con coincidencias y con discrepancias que mantenemos y que nos gustaría debatir mejor con ustedes, porque son muy sanas igual, las discrepancias. No estoy en condiciones de juzgar eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo de participación. Habiéndose cumplido el objeto para el cual fue citada, se levanta la sesión. Chao, gracias. Gracias. ¿A qué libro te referías, Patricia? Al libro de Fuerzas Armadas, Democracia. Uno que es cortito. Ya. Es que saqué uno ahora que se llama Mi encandilamiento comunista. Ese no lo tengo todavía. Voy a buscarlo. Está en Amazon. Está en Amazon por $4. Amazon es la competencia de las librerías que queremos subsistir en este periodo tan duro. Así que no Amazon, sea las librerías pero yo no lo quería, pero en medio de la peste nadie va a comprar a las librerías. Está en la feria. Oigan, aprovechando de sumarme a la recomendación que hizo Carmen de Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, sobre todo a Gunther, que estaba preocupado por el tema, La vejez, también de Simone de Beauvoir, es un libro maravilloso y también lo recomiendo, poco conocido. Eso, ese era mi dato freak. Y Mariela, me encantaron tus propuestas, así que voy a leérmelas más. Así que muchas gracias. Le recomiendo que lea este otro, Mi encandilamiento comunista, está en la Feria Chilena del Libro. Y si me manda la dirección, se lo mando de regalo. Hecho, tengo tu mail ya, así que lo hago. Acepto el regalo. Chao, que esté muy bien. Gracias, muchas gracias por su participación. Excelente encuentro. Gracias, señora. Muy bueno, Bárbara, la preparación del evento. ¿Viste?